y tengo el gusto de invitarlos a que participen hoy activamente en esta charla. Les presento con mucho orgullo, en parte porque es mi colega de trabajo y con una gran trayectoria, al doctor Iván Felipe Gutiérrez. Él es infectólogo pediatra, pediatra de la Universidad del Bosque, infectólogo pediatra de la Universidad Autónoma de México, y nos acompaña, y le agradezco mucho su presencia en esta charla hoy con respecto al tema de infección respiratoria en los pacientes pediátricos. Doctor Gutiérrez, muchísimas gracias por participar y esperamos que nos llene de muchísimo conocimiento y que todos ojalá participen activamente en esta conferencia. Bueno, doctora Marlene y a todos los que nos acompañan, pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de poder compartir con ustedes estos próximos minutos. Y vamos a revisar, voy a quitar aquí el video, vamos a revisar en estos siguientes minutos el papel que tienen los virus en la infección respiratoria grave. ¿Y por qué hablar del papel que tienen los virus en la infección respiratoria grave? Y quiero acordarles lo siguiente, fíjense, estos diferentes tipos de publicaciones a lo que hacen referencia. Básicamente se resumen diciendo, la resistencia es una realidad, y miren que no les traigo el New England Journal, no les traigo JAMA, les traigo opiniones de políticos, les traigo el Daily Mirror, les traigo varias publicaciones que incluso no tienen que ver con medicina, para caer en cuenta y decir definitivamente la resistencia bacteriana es una realidad. Dejó de ser netamente del ámbito hospitalario, dejó de tratarse solo de nuestros pacientes a convertirse en una realidad. Y es que cuando hablamos de la cantidad de muertes por patógenos resistentes es algo pues realmente dramático, y me gusta mucho esta diapositiva porque nos contextualiza de la situación actual relacionada con resistencia antimicrobiana. Y fíjense que se calcula que al año mueren cerca de 700,000 personas producto de la resistencia bacteriana. Pero vean lo que es más interesante, se calcula que si seguimos como vamos para el 2050 vamos a presentar, o se van a presentar, cerca de 10 millones de muertes al año producto de la resistencia bacteriana. Y uno dice, ¿esto comparado con qué? ¿Esto es importante o no es importante? Bueno, fíjense que para el 2015 murieron 8.8 millones de muertes por cáncer. Es decir, si seguimos como vamos, posiblemente la resistencia para el 2050 cobrará más vidas incluso que el cáncer. Y procedimientos relativamente sencillos representarán un riesgo, porque enfrentarse a un patógeno multidrogoresistente, se imaginarán, representará, insisto, un peligro para todos. Y es que cuando hablamos de desarrollo de medicamentos de antimicrobianos y los comparamos con el desarrollo en el campo de la oncología, urología, patologías cardiovasculares, pues fíjense que esos vienen aumentando. Pero lo que pasa realmente con el desarrollo de nuevos antimicrobianos aprobados por FDA del 83 a la fecha, y sí, efectivamente en el último año ¿aló? Hola, doctor, creo que estaba silenciado. Si quiere retomar. ¿Y en qué quedamos? ¿Aló? Hola, doctor. Si quiere, no sé, creo que salimos del modo de compartición de pantalla. Si quiere, volvemos a compartir pantalla porque me da la impresión de que se nos fue la pantalla. Pero, ¿y en qué quedó todo? No, doctor, se nos fueron los últimos 15 segundos, tranquilo. Ah, o sea, ¿sí va una parte? Sí, 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 sí. Si quiere, retomamos desde la última diapositiva, doctor, para que retomemos. Qué pena, gracias. No. Sí, doctor, la última diapositiva, en la última diapositiva. ¿Cuál será la última de esta? ¿Sí? ¿Esta la alcanzamos a ver? Las dos últimas, las dos previas, anteriores, dos anteriores. Esta. ¿Sí? Listo, entonces fíjense que, para resumirlo, llevamos pocos antibióticos desarrollados a la fecha.
Hay un ligero repunte en los últimos años, pero realmente es poco lo que hacemos. ¿Y por qué dar esto como introducción? Miren, son datos interesantes de una institución pediátrica en la que trabajamos. Y vean cómo los antibióticos más frecuentemente prescritos, controlados, definitivamente subraya o debe recalcar uno el papel de la ceftriaxona. Y se prescribe de forma inadecuada principalmente en 3 patologías: fiebre sin focos, esto es en pediatría, en infección de vías urinarias y en infección respiratoria. ¿Y qué es lo que pasa? Y lo vemos con relativa frecuencia. Quiero compartir esta experiencia también, esa experiencia de la misma institución, cerca de 355 pacientes con infección viral confirmada. Pero vean lo interesante, por adenovirus, sincitial, influenza A, influenza B, pero más de la mitad de los pacientes recibieron tratamiento antibiótico, casi 60%. ¿Y en cuántos documentamos una real infección bacteriana? Vean que en menos del 4%. Y es que definitivamente existe el tremendo temor en general en la infección respiratoria, y ni hablar si se trata de infecciones bacterianas severas, pero es a este amigo, al neumococo, y de ahí el uso de ceftriaxona, como lo hemos mencionado. Así que cuando uno empieza a revisar realmente cuál es el papel de los virus, cuál es el papel de las bacterias en la infección respiratoria, quiero llevarlos un poquito a través del tiempo. Y por eso quiero mostrarles primero esta diapositiva que es realmente interesante. Fíjense, esto es una publicación de Haemophilus, neumonía por Haemophilus, pero es de 1979. Patógeno principalmente para ese momento asociado a neumonía, ¿cuál era? Haemophilus influenza. Pero miren esto, agentes asociados con neumonía en niños de Uruguay es del 90, publicaciones similares en donde el Haemophilus influenza era los más frecuentes, neumococo era definitivamente frecuente, pero vean que la realidad viene cambiando. Recuerden que empezamos a vacunar con PCV7, luego PCV10, PCV13, y fíjense que esto es una publicación presentada en un congreso internacional por un grupo en Colombia, y vean cómo el impacto de la vacunación con PCV10 ha disminuido considerablemente la frecuencia de neumonía en Bogotá, en menores de 2 años, también en menores de 5 años, pero también a nivel nacional. Es decir, es un hecho que el origen bacteriano como causa de neumonía, producto principalmente de la vacunación frente a Haemophilus y frente a neumococo, viene disminuyendo. Así que si vemos lo que pasaba hace algunos años, empecemos a mirar qué es lo que pasa en la actualidad, y este estudio es realmente interesante. Es un estudio realizado en Estados Unidos, pacientes menores de 18 años que requieren hospitalización en 4 centros en Estados Unidos, cerca de 3.000 niños, 2.680 niños. Y miren lo interesante, la clasificación en cuanto a etiología de acuerdo al grupo etario. Vean, menores de 2 años, 2 a 4, 5 a 9 y 10 a 17. ¿Qué debemos empezar por subrayar? Fíjense el papel del virus sincitial respiratorio en menores de 2, pero en 2 a 4 sigue teniendo un papel importante, y en la medida que aumenta la edad disminuye considerablemente. Pero miren otros virus. Este en azul es el rinovirus, en verde el metaneumovirus, y hay otros para influenza, etcétera, pero quiero hacerles mención a esto. Fíjense, esto en verde, no sé, verde claro, es el papel del neumococo en, insisto, neumonías en niños que requieren hospitalización en 3 ciudades diferentes en Estados Unidos, cerca de 2.600, y vean cómo el neumococo no está ni siquiera en la primera, segunda, tercera, casi que cuarta, ni sexta, ni séptima causa. Y es importante tener en cuenta aquí 2 cosas. Uno, papel del sincitial respiratorio en pacientes hospitalizados, y como les describo a mano derecha, el rinovirus en pacientes que no requieren hospitalización. Pero hay un estudio más reciente todavía, y arroja resultados bien interesantes. Este es el estudio PERCH, vean, realizado neumonía en niños hospitalizados en 7 países, pero vean que este ya es de menores de 5 años. 4.232 niños, y vean lo interesante, 2 años en 7 países incluidos, se identificaron más de 30 virus, bacterias y hongos. Y miren la etiología general, se me olvidó decirles, esto es neumonía severa, y fíjense cómo el 61% del origen de las infecciones de estos niños, miren cómo tienen que ver con origen viral, de los cuales el sincitial respiratorio representó el 31% y las bacterias el 27%. Pero clasifiquemos esto
o desglosémoslo mejor en las principales causas infecciosas. Entonces habíamos dicho casi 2/3 partes, por no decir cerca del 70% virus, y miren cómo sincitial respiratorio, seguido de rinovirus, metaneumovirus, parainfluenza e influenza. Aunque estos son países con características diferentes, porque esto es en África y en Asia, fíjense que la etiología es relativamente similar a la presentada en el estudio inicialmente descrito. Pero miren lo interesante en relación a los patógenos bacterianos. Vean cómo Staph aureus representa 2.7%, con un rango que varía de acuerdo a los estudios entre 1.5 y 4.3, neumococo en promedio 6.7, Haemophilus influenza 5.9, y recordemos, y para tenerlo en cuenta en nuestro medio, con porcentajes obviamente variables de acuerdo a la epidemiología local de tuberculosis. Pero miremoslo aquí. Veamos o acordémonos cómo en la diapositiva inicial vimos cómo el país representaba gran parte de los casos de influenza, de sincitial respiratorio en los menores de 1 año. Y miren, aquí pasa algo similar, con un rango de 36 a 43% de los casos de infección severa en menores de 5 años están representados por el sincitial. Miren el metaneumovirus, para influenza, y cada vez tenemos mayor posibilidad de su identificación producto de las pruebas de biología molecular, y sí lo vemos, son o pacientes que vienen de la casa o pacientes con patología adquirida a nivel hospitalario, que vemos con neumonías graves, de evolución tórpida, efectivamente para influenza, rinovirus menos en estos casos de neumonía severa, pero volvamos a hablar de las bacterias. Fíjense, Staph aureus 3.7 con rangos de 1.8 a 6.1, neumococo 4.7 y Haemophilus influenza. Y aquí quiero hacer una pausa y preguntarles a todos, y así lo hablamos muchas veces con los colegas infectólogos, ¿cuántas neumonías primarias vemos con frecuencia por Staph aureus? Y podemos contarlas casi que con los dedos de las manos, porque en general hablamos de neumonías por aureus, pero por lo general son siembras de focos distantes, es una infección osteoarticular, es una piomiositis, es una endocarditis, pero fíjense que el porcentaje realmente de aureus suele ser relativamente bajo. Miren lo que pasa en causas de neumonía en niños mayores de 1 año, y similar al estudio inicial en Memphis y Salt Lake City, fíjense que acá sigue siendo sincitial, pero el rinovirus toma un papel un poco más importante. Haemophilus metaneumovirus, y para influenza siguen teniendo un papel importante. Y nuevamente son, fíjense, porcentajes similares de Haemophilus. Neumococo toma un papel un poco más importante, pero nuevamente Staph aureus es realmente poco frecuente. Y vean esto es una publicación reciente, es una publicación de finales del año pasado, y es nuevamente lo mismo, prevalencia de infección por Staph aureus y terapia frente a estafilococo en niños hospitalizados por neumonía. Esto es bien interesante porque se incluyen más de 2.000 niños hospitalizados con neumonía asociada a la comunidad, y vean que la prevalencia del aureus fue realmente baja, menos del 1%. E insisto, la invitación es a preguntarse a ustedes en cuántos hemos tenido un real aislamiento de un aureus de forma primaria. Sin embargo, los antibióticos se usan hasta 24% de uso en pacientes con neumonías graves, aún sin criterio para neumonía complicada, pero hasta en 24% de terapia frente a Staph aureus. Y empiezan a preguntarse, oiga, venimos viendo el papel de los virus, venimos viendo qué papel ocupaban las bacterias en esos diferentes países, vimos neumococo, vimos también aureus en el estudio PERCH, que eran muy poco frecuentes, y empiezan a preguntarse, ¿será que estamos sobrediagnosticando neumonía por aureus? Y este estudio realmente aporta mucho a eso. Fíjense que algunos de esos estudios, que tienen derrames paraneumónicos, con cultivos negativos se han realizado pruebas de biología molecular para intentar identificar su real origen. Y lo que quiero mostrarles es que aunque el neumococo, si usamos pruebas de biología molecular, en realidad somos capaces de aumentar el rendimiento de identificación de este patógeno en particular, frente a aureus no. ¿Qué trato de decirles con esto? Lo que en general no crece en cultivos, lo que en general no crece en tejido pleural con métodos convencionales, es poco probable que lo recuperemos aún con el uso de pruebas de biología molecular si de aureus se trata. ¿Qué quiere decir esto? En general, el aureus tiene un poder de replicación relativamente alto, agresivo, y es la razón por la que en general cuando hay un aureus, el aureus
crece o crece. Y miremos este otro estudio, este es aún más interesante. Fíjense que estos son pacientes con derrame paraneumónico con cultivos, miremoslo aquí para neumococo, con cultivos convencionales positivos en el 24%. Si usamos en ese mismo derrame paraneumónico o en PIEMA pruebas de biología molecular, vean que la recuperación aumenta 71% para hablar de neumococo. Sin embargo, nuevamente, si hablamos de Staph aureus, aquel que creció en el cultivo convencional fue 6%, y si usamos pruebas de biología molecular, solo sube al 8%. Esto nuevamente reafirmando el concepto que previamente habíamos mencionado. El aureus suele replicarse rápidamente, suele ser altamente invasivo, de tal forma que su recuperación suele ser casi que una norma. Así que la pregunta es, cuando usamos banco, cuando usamos ceftriaxona, y estoy excluyendo neumonía complicada, la pregunta es, después de 48, 72 horas, si identificamos una etiología viral, ¿valdrá la pena continuar el antibiótico con actividad frente a Staph aureus? La respuesta es posiblemente no. ¿Y qué pasa con el aureus? Pasa algo similar a lo que pasa con neumococo, y estos son datos de la red Neumocolombia. Ustedes saben, 11 hospitales hasta el año pasado, ya somos 17, incluidos fuera de Colombia. Aquí hay 247 aislamientos. Y miren lo que está pasando con la neumonía producida por el neumococo. Cuando hablábamos en 2008, encontrábamos cerca de un 8%, aquí a mano izquierda, creo que no sé si lo ven, cerca de 8% de casos de neumonía complicada, mientras que en el 2017 este porcentaje de neumonía complicada está aumentando hasta un 65% de los casos. ¿Qué quiere decir? La gran mayoría de neumonías por neumococo en la actualidad en nuestro medio, producto del cambio epidemiológico que hemos tenido, particularmente por aumento del serotipo 19A y 3, la gran mayoría se asocian a neumonía complicada. ¿Y por qué les traigo esto? Porque datos o porcentajes similares ocurren con aureus. Es decir, la gran mayoría o un porcentaje importante de neumonías por aureus y por neumococo, por lo menos en nuestro medio, se asocian a neumonía complicada. Así que es otro argumento para pensar, ok, este niño no tiene una neumonía complicada, que es diferente a neumonía severa, tiene hemocultivos negativos, no creció un neumococo, no creció un aureus. La pregunta es, ¿debe continuar ese manejo con un antibiótico de amplio espectro? Y esto es una experiencia muy interesante. Fíjense, esto es un un trabajo que se llama Desenlaces clínicos según el antibiótico usado en niños con neumonía severa tratados en una unidad de cuidado intensivo. Esto es una experiencia de la unidad de cuidado intensivos de la clínica infantil con subsidio. Y básicamente se incluyeron pacientes con neumonía severa definida como un diagnóstico radiológico, ¿cierto? Más necesidad de ingreso a UCI, necesidad de ventilación mecánica y o soporte inotrópico o vasopresor. Es importante que tengamos en cuenta, para tener en cuenta la validez interna y la externa, que aquí se excluyeron niños con neumonía complicada. Es decir, aquí no hay niños con derrame, empiema, neumatoceles ni necrosante, que esos, insisto, salen de esta plática porque posiblemente empiece uno a pensar más, si se presentan estos datos que excluimos aquí, en algo bacteriano. Aquí lo dejamos con estos criterios de inclusión. Y vean lo interesante que encontramos. Bueno, la gran mayoría de los niños, como es de esperarse, fueron niños menores de 2 años, lactantes menores, lactantes mayores, en general menores de 2 años. Y miren esto, requerimiento de ventilación mecánica 92%, requerimiento de inotrópico vasopresor 52%. Primer mensaje es, eran niños que estaban severamente comprometidos, con datos de neumonía severa, se excluyeron patologías de base, y empezamos a ver datos importantes e interesantes que van muy acorde a lo que hemos mencionado. Hemocultivos positivos, de estos 50 y pico de niños, fueron solo 2 positivos. 2 positivos. Y uno dice, oiga, pero esto era neumonía severa. Sí, efectivamente, solo fueron 2 positivos que representaron el 4% de los casos. En cambio, panel viral lo tuvimos positivos en el 58%, y efectivamente, ¿cuál fue nuestro patógeno? Perdón, no se subrayó, más frecuente o identificación viral, similar a lo reportado en la literatura mundial, virus sincitial respiratorio. De los hemocultivos positivos que encontramos provenientes de la comunidad fueron un piógenes, un hemófilos influenza, todos sensibles a ampicilina. Y en últimas, aunque no es el objetivo en esta presentación, pero sí en parte porque es optimizar el uso de antibióticos, nosotros vimos que niños eutróficos, en general menores de 2 años, excluyendo neumonía complicada, la supervivencia o el desenlace en términos de días de ventilación mecánica eran similares independientemente del antibiótico utilizado. Aquí que comparamos amplio espectro en comparación a espectro reducido.
que era amplio espectro para nosotros, ceftriaxona banco, ceftriaxona clinda, que era espectro reducido, ampicilina o ampisulbactam. ¿Y por qué creemos que se da esto? Uno, porque muy posiblemente gran parte de estos patógenos relacionados con esta infección severa, muy posiblemente se trataban de patógenos de origen viral. Y vean que los pocos bacterianos que identificamos incluso tenían susceptibilidad a ampicilina. Este es otro estudio similar que hace parte de una tesis, factores de riesgo asociados al desarrollo de neumonía severa en una clínica pediátrica en Bogotá, Colombia. Ingresaron al estudio 214 pacientes, de los cuales 107 fueron casos, 107 controles, y nuevamente lo mismo. Principal factor de riesgo asociado a neumonía severa en esta cohorte, en este estudio de casos y controles, nuevamente la presencia de virus sincitial respiratorio. Recalco un poco el papel de la influenza B, porque en ocasiones tenemos o demeritamos la influenza y decimos, no, es que si esa B no hay problema. Realmente B, recuerden que se asocia, no solo en niños pequeños, particularmente también en adolescentes, a mayor frecuencia de ingreso a UCI. Y cuando desglosamos un poquito por factores de riesgo para ingreso a unidad de cuidado intensivo por neumonía severa, en este estudio también excluyendo los niños con neumonía complicada, juega un papel muy importante en la edad. Recuerden, en el estudio anterior identificamos menores de 2 años. En este estudio encontramos, particularmente niños entre 1 a 5 meses. Y definitivamente cuando hacemos una regresión logística, esto hace parte de nuestros principales factores de riesgo. No me detengo, lo sabemos, pero es interesante verlo. Pues cardiópatas, neumópatas, asma, CCO recurrente, un estudio que tenemos reciente de factores de riesgo de neumonía, de infección severa por influenza. Encontramos también el síndrome broncoobstructivo recurrente, o como se llame, en los menores de 2 años. Y nuevamente, que encontramos en este estudio, con años diferentes, que a pesar de tratarse de neumonía severa, recuerden, pacientes con neumonía severa, nuevamente, aunque el hemocultivo se tomó en cerca del 80% de los casos, solo fue positivo en 3 casos, es decir, nuevamente 2.8%. Fíjense que hemos hablado de hemocultivos positivos en neumonía severa en un 1%, 2, 3, 4%. Y este estudio es realmente interesante porque, aunque hemos excluido los pacientes con neumonía complicada, quiero contarles que en la institución quisimos ver qué pasaba con los niños con derrame paraneumónico, desde un amplio espectro, desde un derrame paraneumónico simple hasta un empiema, pero nuevamente nuestra recuperación bacteriana fue muy baja. En 2 pacientes de un total de 50 se encontraron hemocultivos positivos. Claro, ¿en quién aumentó la frecuencia? En aquellos pacientes con empiema, en donde identificamos neumococo y piógenes en otro paciente, pero insisto, hay que individualizar, porque en ocasiones decimos neumonía complicada y miramos si es un derrame paraneumónico, pero lineal. Posiblemente, ¿cuál es la principal etiología? Como parece ser, de acuerdo a nuestros datos, posiblemente nuevamente el virus sincitial respiratorio. Y hablar de sincitial respiratorio en Memphis, en Salt Lake City, en estos 7 países que mencionamos ahorita, pues no es ajeno a la realidad. Nosotros sabemos, conocemos nuestra circulación, y fíjense que si hay algo que circula permanentemente en nuestro territorio, pues definitivamente es sincitial respiratorio. Pero cuando pensemos en neumonía bacteriana, además de todo, debemos seguir pensando, excluyendo la complicada, que el neumococo, como causa menos frecuente, que ya lo describimos, pero que la penicilina, la amoxicilina, sigue siendo una muy buena alternativa. Efectivamente, hay datos locales que describen el aumento de la resistencia, como lo han mostrado nuestras series en la red Neumocolombia, pero quiero contarles que cerca del 88, incluso 90% de las neumonías no complicadas siguen siendo sensibles a penicilina, por lo que sigue siendo una buena alternativa. Hay que saber que como causas de neumonía, el Haemophilus influenza viene tomando un papel importante. Recordemos que es particularmente el Haemophilus influenza no tipificable, pero nuevamente, cuando hablamos de Haemophilus influenza no tipificable, en general hablamos menores de 2 años o máximo menores de 5 años. Pero la gran mayoría de nuestros aislamientos siguen siendo sensibles a amoxicilina, por lo que ampicilina continúa siendo una buena alternativa aún ante sospecha de Haemophilus influenza. Pues se me acaba el tiempo, pero insistimos mucho en recordar en relación a la sospecha clínica. Sigue siendo útil la sospecha clínica y definitivamente estamos hablando de virus, estamos hablando de sincitial, de adeno, de rino, de metaneumo, y como decimos con los residentes, sigue siendo muy válido preguntar si un niño tiene rinorrea, congestión, estornudos, disfonía, exantema.
2 o 3 en casa con cuadro respiratorio, ¿sigue siendo esto válido? Pues definitivamente, a diferencia de una neumonía bacteriana. Y cuando tenemos una neumonía lobar, vale la pena parar y volver a preguntarle a la mamá. Y muy seguramente uno le pregunta, ¿tuvo rinorrea, congestión, estornudos? Y dice, no, doctor, ayer en la noche tenía tos, hoy dificultad respiratoria y una neumonía lobar. Muy posiblemente eso es bacteriano. Recordar que hay algunos virales que evolucionan a bacteriano. Termino recordando algo similar, lo vimos en el estudio local, pero hay literatura en relación a esto de no hay diferencia en general en los desenlaces, en la gran mayoría de neumonías cuando usamos penicilina o ampicilina versus cefuroxime. Cefuroxime, recordemos que puede llegar a ser un análogo de ampicilbactam. Y esto lo digo porque en ocasiones es ampicilba, y insisto, en el escenario de unidad de cuidado intensivo pediátrico es ganancia usar ampicilbactam, digo, en comparación a usar cefepime, banco, etcétera, pero ojo con los pisos, ojo con el niño que viene de la comunidad. ¿Por qué usar ampicilbactam? Recordemos, mencionamos la etiología viral, mencionamos la susceptibilidad de nuestros neumococos, pen y ampicilina siguen siendo excelentes alternativas, y esto lo vuelvo a traer para recordarles lo que mencionamos previamente en relación a desenlaces. Terminamos recordando la duración de las neumonías, cada vez tiempos más cortos, de 3, olvídenlo, si estamos hablando de neumonía bacteriana bien puesta con neumonía lobar, datos altamente suggestivos de origen bacteriano, pues seguramente no son 3 días, pero vean que ya estamos hablando de menos de 7 días. Y días, menos de 3 días, menos de 5 se asocian, con alta frecuencia a fallos clínicos. Sin embargo, entre 5 a 10 días no suele asociarse a fallos clínicos. Y el mensaje de esto es, cada día lo hablamos más en los programas de uso racional de antibióticos. Hoy en día, necesidad de tratamientos más allá de 7 días suele ser algo realmente excepcional. Así que terminamos diciendo, los virus, pues definitivamente son la principal causa de infección respiratoria severa en niños. Y uno dice, ¿severa? Sí, severa incluyendo aquellos que ingresan a unidad de cuidado intensivo. El sincitial respiratorio es la principal causa a nivel global y en Colombia de infección respiratoria severa. No todos los niños con infección respiratoria baja requieren uso de antibióticos, ni más faltaba, se individualiza, pero importante, insisto, recalcar el papel que tienen las bacterias. El porcentaje sobre infección bacteriana confirmada general es bajo, y fue muy interesante ver estos reportes tanto internacionales como locales de niños como los que estamos viendo muchos de nosotros. Se debe individualizar el uso de manejo antibiótico y reservar esquema de amplio espectro en casos o factores de riesgo particulares. Ni más faltaba, y no hacía parte del objetivo principal de esta charla, la neumonía complicada o comorbilidades de base, entre otras. La duración se debe individualizar, pero nuevamente el mensaje es cada vez mayor evidencia para esquemas cortos. Y termino pues recordándoles que definitivamente la mejor estrategia es la prevención, etiqueta tos, vacunación, influenza. Nunca sobra decir, estamos todos vacunados con influenza, la recomendamos a los abuelos, la recomendamos a los asmáticos, la recomendamos a todo el mundo. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias por ofrecernos este espacio para aclarar y sobre todo para llenarnos de nueva información con respecto a lo que muestra la literatura y estudios incluso en los que participan sus colaboradores con respecto a la infección respiratoria. No sé si el auditorio tenga alguna pregunta para el doctor Gutiérrez. Nos pregunta Santiago Loaiza respecto a qué se ha evidenciado en la red de Neumocolombia sobre cambios de serotipo y aumento de resistencia en neumococo. Y la complementa, bueno, es esa básicamente, doctor. Entonces el trabajo que se ha hecho en diferentes fases en la red Neumocolombia del 2008 a la fecha, pues hemos visto una transición epidemiológica realmente importante, algo dramática, y recuerden que mientras que en el 2010, cuando iniciábamos la vacunación con PCV10, nuestros serotipos más frecuentes eran 14, era 1, 19A no se asomaba, 3 no se asomaba, 6A no se asomaba. Pues realmente hoy nuestro serotipo más frecuentemente identificado en enfermedad invasiva por neumococo es el 19A, y el 3 y el 6A tienen un lugar absolutamente importante. ¿Qué implicaciones tiene esto desde el punto de vista de resistencia? Pues recordemos que el serotipo 19A es aquel que particularmente se asocia a más resistencia. Entonces, fíjense cómo el 22% de nuestras neumonías complicadas
se asocian a resistencia y es particularmente por el aumento del 19A. Vemos adicionalmente con preocupación, el doctor Camacho lo presentaba ahorita en el Latinoamericano de Infectología, que además nuestro 19A es diferente al que identificamos hace 5 o 6 años al que identificamos ahora. Y es porque quiero acordarles que existe un complejo clonal CC320, que es una clona caracterizada por portar multidrogoresistencia. Entonces vemos con preocupación aislamientos, y a lo mejor algunos de ustedes lo han visto, particularmente de 19A, que son resistentes incluso a cefalosporinas de tercera generación. Para concluir, a su pregunta es, ¿hemos visto cambio en serotipos? Sí, el 19A representa en la actualidad nuestro serotipo más frecuente, y esta transición que estamos viendo en el 19A ha hecho que la susceptibilidad a penicilina, particularmente en algunas patologías en especial, como meningitis o neumonía complicada, venga disminuyendo. Nos pregunta Mac vía chat, si quisiera saber si el problema de la identificación de bacterias en coinfección con virus es debido a fallas en la falta de nuevos métodos, ya que los métodos que existen ahora son principalmente cultivos, pero se ha visto que existe una disbiosis de la flora que existe en la vida aérea. Y bueno, esto de la disbiosis de la flora pues está absolutamente de moda, muy interesante, de incluso plantear este desbalance que hay entre virus y bacterias como un factor determinante en relación al desenlace. Yo pudiera decirle que desde el punto de vista clínico, porque no tengo experiencia con eso, estudios como el nuestro y lo que apoya la literatura es la importancia que tiene o que tenemos en intentar identificar medios que nos permitan o usar medios que nos permitan identificar con mayor precisión los agentes virales. Particularmente en qué población, fíjense, estos menores de 2 años, cuando hacíamos un análisis adicional del estudio de antibióticos de espectro reducido versus amplio espectro, veíamos que en promedio al 7º, 8º día de niños que persistían con fiebre estaban en AMPI, Sulva, y nos pasábamos a cefepime. Y entenderá uno, pues la angustia sigue febril, sigue soportado, sigue una radiografía con opacidades múltiples, pero ahí es donde uno dice, oiga, ¿qué utilidad tendría definitivamente intentar en estos casos en particular seguirle trabajando e intentar identificar el agente viral? Mensaje de esto: vale la pena en casos particulares, sobre todo viendo la carga de enfermedad que tienen los virus en infección severa, trabajar en métodos más específicos como algunas pruebas de biología molecular para intentar identificar el origen viral en estas infecciones. Si quiere leo la otra. Sí. En el nivel de atención, ¿cómo evitar el sobreuso de antibióticos en infecciones respiratorias bajas en pediatría ante la dificultad de identificar el microorganismo responsable, clínica más epidemiología? Entonces, mire, por eso pues no podía dejar la diapositiva de la clínica. La clínica sigue siendo importante, pero absolutamente. Y lo hablamos mucho con los residentes porque en ocasiones presentamos y dice, oiga, hay un niño con neumonía y tiene penicilina, pero entonces uno dice, venga, tuvo rinorrea, congestión, estornudos, disfonía. Todo eso son pistas que definitivamente nos ayudan. Lo que les digo, no es usual que en la casa digan, oiga, hay 3 con gripa, y no diga, oiga, él tiene un neumococo. No es lo más frecuente. 2, ¿cómo hacemos nosotros para optimizar o para mejorar la prescripción de antibióticos? Lo insistimos mucho y tiene que ver con educación a los padres. Miren, yo estoy absolutamente convencido y venimos trabajando en ese tema de educar a los papás, explicarle el riesgo que tiene el tratamiento antibiótico innecesario. Y si entre todos empezamos a hacer eso, van a ver que, seguramente ustedes se lo preguntan y les ha pasado, a veces llegan papás y dicen, doctor, pero por favor ni me vaya a formular antibióticos porque son virales, porque esto es de origen viral. Nuevamente el mensaje es educación con los padres. Muchas veces no necesitamos diagnóstico, y ahorita para aclararlo, cuando decía pruebas de biología molecular, estoy hablando en este tipo de escenarios, en el paciente severamente comprometido, en el paciente crítico, en el que decimos, oiga, cambio, no cambio antibiótico, hay otras alternativas, procalcitonina, etcétera. Pero en el ámbito ambulatorio, la educación es fundamental. Un padre que le explicamos todo eso, que le explicamos lo que está pasando con la resistencia, que le explicamos el papel de los virus, yo estoy absolutamente convencido que es un padre que de hecho va a decir, por favor, no le ponga antibiótico.
Sí, Leo, sigo. Bueno, quisiera saber qué tan importantes son las vacunas en un menor de edad que se encuentra desnutrido y bajo peso. Ni siquiera. Pues fíjense que son aún más importantes. Recordemos que la prevención es la mejor herramienta con la que contamos y se nos está pasando. Entonces es desnutrido, pueda que no sean las vacunas más inmunogénicas, pero definitivamente son no solo útiles, sino absolutamente necesarias y obligatorias. Doctor, ¿crees que el aumento de neumonías complicadas es por el uso inadecuado de antibióticos como los macrólidos para otras patologías pulmonares? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta y hay un estudio muy interesante. Ron Dagan lo que quiso ver fue niños citadinos y niños beduinos del desierto y unos vacunados con PCV10 y otros no vacunados con PCV10. Y les menciono esto porque acuérdense que algunos dicen que el aumento del serotipo 19A está directamente relacionado con la vacuna. Pero lo que Dagan pudo demostrar es que, o se dio cuenta, fue que aumentó más el serotipo 19A en aquellos niños que no estaban vacunados con PCV10. Así que él quiso mirar qué había pasado con esos otros niños que no estaban vacunados con PCV10 y quiso mirar por qué aumentó el serotipo 19A de neumococo. Y se dio cuenta que esa población en particular usaba con mayor frecuencia macrólidos y cefalexina, cefalosporinas de primera generación. Mensaje de esto, muchas veces lo percibimos nosotros desde los programas de uso racional de antibióticos que se concibe a los macrólidos o a las cefalosporinas de primera como, no, pues no hay problema, son unos antibióticos de espectros reducidos, pero realmente con este ejemplo anterior que les pongo, quiero decirles que efectivamente estamos promoviendo, estamos seleccionando resistencia, está esto contribuyendo a producir un cambio, incluso este 19A, y acuérdense como lo mencionamos, especialmente el 19A y el serotipo 3, además de asociarse a resistencia al 19A, porque el 3 es relativamente noble, se asocian a mayor frecuencia de neumonía complicada, entendiéndose derrame, empiema, pero especialmente neumonía necrosante. Profesor Gutiérrez, muchísimas gracias. Aprendimos muchísimo realmente de usted. Nos ilustró este tema en gran detalle en pocos minutos y de verdad le agradecemos muchísimo que se haya tomado el tiempo para acompañarnos en esta noche, en esta sesión de apertura de la Semana de la Sepsis. Continuaremos toda la semana, mañana a las 8 en punto. El licenciado Eduardo Pinzón, quien es enfermero jefe en la unidad de cuidado intensivo pediátrico de la Fundación Santa Fe, nos va a contar las consideraciones especiales sobre los antibióticos a tener en cuenta en los pacientes en estado crítico, la toma adecuada de muestras, y esto pues sí que es un tema que nos compete conocer absolutamente a todo el equipo de paciente que maneja el paciente en estado crítico que recibimos en las unidades diariamente. Creo que la doctora Marlene Lara nos quiere hacer un cierre de sesión también. No, doctor Carrizosa, usted lo ha dicho todo. Quiero agradecerle al doctor Gutiérrez y a los participantes porque siendo horas difíciles a veces por la noche, una participación pues muy activa, tanto en la charla como en el chat. Invitarlos a que sigan participando de nuestras charlas durante esta semana, que se unan a la AMSI y bueno, estaremos viéndonos muy pronto. Muchas gracias.